Cierra los ojos. Siente el peso de tu cuerpo, un ancla suave en la quietud de tu habitación. Pero, ¿y si esa sensación, esa solidez, fuera solo información? ¿Y si el aire que roza tu piel, el eco lejano de la noche, no fueran más que datos procesados por una conciencia que no es del todo tuya? Existe una idea, susurrada en los pasillos de la física teórica y en los sueños de los filósofos, que dice que nuestra realidad tiene un código fuente, que vivimos dentro de una simulación de una complejidad inimaginable. Esta noche no vamos a debatir, no vamos a demostrar nada, simplemente vamos a permitirnos la libertad de imaginarlo. Juntos buscaremos los fallos en la Matrix, no para escapar, sino para encontrar una paz más profunda en el misterio. Respira hondo. Y comencemos el viaje hacia el código secreto del universo. Esta idea no es nueva. Hace milenios, el filósofo Platón nos habló de un mundo de sombras en una caverna, una mera proyección de una realidad superior e inalcanzable. Nos dijo que lo que percibimos con nuestros sentidos podría ser solo un eco, una imitación. Hoy, esa antigua alegoría resuena con una fuerza inesperada en el lenguaje de la ciencia. Físicos y cosmólogos observan el universo y descubren que se comporta de maneras extrañamente computacionales. Las leyes que lo rigen son matemáticas. La energía y la materia se dividen en paquetes discretos, como los píxeles en una pantalla. La idea de que nuestro universo es un gigantesco ordenador ya no pertenece solo a la ciencia ficción. Es una hipótesis seria, una pregunta que nos obliga a mirar el cielo nocturno no como un espacio vacío, sino como una pantalla infinita, esperando la siguiente línea de código. Cierra los ojos y respira. Siente la calma que te envuelve. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío? Esa extraña certeza de haber estado aquí antes, de haber vivido este preciso instante, de haber pronunciado estas mismas palabras en un susurro, de haber escuchado este mismo silencio. Lo llaman déjà vu, un capricho de la mente, dicen, un cruce de cables en la compleja red de tu memoria, un simple error neurológico. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el error no está en ti, sino en el mundo? Un pequeño salto, una diminuta imperfección en la gran cinta de la realidad. Imagina por un momento, imagina que tu vida es una película, una vieja película proyectada en la infinita pantalla del cosmos, fotograma a fotograma, segundo a segundo, construyendo tu historia, pero a veces, solo a veces, la cinta tiembla, el proyector duda, y un fotograma se repite, un instante idéntico al anterior. Por una fracción de segundo, tú estás en dos lugares del tiempo a la vez, y tu conciencia despierta, ve la costura, el delicado corte en el celuloide, el instante fugaz en que la ilusión se rompe, y sientes que ya has visto esa escena, o piensa en ello de otra forma. Piensa en nuestra realidad como un programa, una simulación de una complejidad inimaginable, un código que escribe el movimiento de las galaxias y el latido de tu corazón. Y en ese código, a veces, ocurre un glitch, un error mínimo, una línea que se ejecuta 2 veces. El sistema, para corregirse a sí mismo de forma silenciosa, recarga el último punto de guardado. El último momento estable. Es un reinicio que dura menos que un parpadeo. La mayoría no nota nada. El mundo sigue su curso. Pero tú sí. Tu mente, por un momento, recuerda la versión anterior, la que fue borrada y reemplazada un instante atrás. Ese sentimiento no es un recuerdo falso. Es la cicatriz de una corrección, un eco de una realidad que existió y que ya no existe. No es un fallo en tu percepción, es un atisbo, una ventana a la verdadera naturaleza de las cosas, una prueba de que el tejido del universo no es tan sólido como parece, es frágil, es mutable y está empezando a cambiar.
Pero estos fallos, estas grietas en el tejido de lo real, no solo ocurren allá fuera, en el vasto y frío silencio del cosmos, también ocurren aquí dentro, en el universo tibio de tu propia mente. ¿Alguna vez has recordado algo con absoluta certeza? Un detalle, una frase, un evento, solo para descubrir que el mundo no está de acuerdo contigo, que los registros dicen otra cosa, que la historia oficial ha sido alterada. A este eco, a este fantasma en la máquina de la memoria, lo llamamos efecto Mandela. Imagina por un instante una biblioteca tan vasta como el tiempo mismo. Sus estantes se pierden en el infinito. Cada libro contiene una verdad del universo. La forma de un continente, la línea de un diálogo famoso, la vida de una figura histórica. Tú has leído muchos de esos libros. Los conoces. Sus historias viven en ti. Ahora imagina una mano invisible, un bibliotecario silencioso, que se mueve entre los pasillos. Con pluma y tinta, reescribe los textos, cambia una palabra aquí, borra un párrafo allá, añade un capítulo que nunca existió. El cambio es sutil, casi imperceptible. La nueva versión se convierte en la verdad, la única verdad. Pero, ¿y si la tinta no se secara al instante? ¿Y si el eco de la vieja palabra aún resuena en el aire? ¿Y si tu mente hubiera fotocopiado la página original antes de que fuera reescrita? Este fenómeno no es un error de tu memoria. Es la prueba de que la realidad recibe constantes actualizaciones. Como un software, nuestro universo es un programa inmenso, y de vez en cuando los programadores lanzan un parche, una nueva versión, una corrección de errores, o quizá la introducción de uno nuevo. Pero la actualización no siempre es perfecta. No se instala en todos los usuarios al mismo tiempo. Algunos de nosotros seguimos operando con una versión anterior del sistema. Por eso recuerdas un mundo ligeramente distinto, un pasado con matices que han sido borrados. No estás loco, no has imaginado nada. Eres un archivo viviente, un testigo de una versión de la realidad que ha sido descartada. Esa canción cuya letra ha cambiado, ese mapa que muestra un país donde no debería, ese recuerdo colectivo de un evento que, según los libros, jamás sucedió. Son los restos de un código antiguo, fragmentos de una línea de tiempo borrada. Tu memoria es el único museo donde aún se exhiben esas reliquias. Siente esa extraña certeza, ese murmullo que te dice, yo sé que no era así. No lo ignores, es la estática entre dos versiones de la realidad, la tuya y la que ahora nos imponen. Las bibliotecas del mundo se reajustan en silencio. Los libros de historia se corrigen solos en las estanterías oscuras. Los archivos digitales parpadean y se transforman, pero tu conciencia, tu recuerdo, es más difícil de editar. Es un ancla, un punto de guardado en un juego que cambia sus reglas, sin previo aviso. Cierra los ojos, viaja por los pasillos de tu propia biblioteca interior, busca esos libros que el mundo dice que son ficción, siente el peso de sus páginas, lee las palabras que recuerdas, son tu verdad, una verdad de un ayer, que fue robado, un eco persistente, en la silenciosa catedral de tu mente. Y ahora pregúntate, si pueden cambiar el pasado, si pueden editar los recuerdos de la humanidad, ¿qué más están cambiando, justo ahora, mientras duermes? Ahora, respira hondo. Deja que el mundo de las ideas se desvanezca, como la niebla al amanecer, y vuelve, lentamente, a tu cuerpo. Siente el peso de la gravedad, una caricia constante del universo. Pero, ¿qué es esta realidad que tocas? ¿De qué está hecha? Imagina la pantalla de un móvil, o de un televisor. La imagen parece perfecta, continua. Un rostro, un paisaje.
un flujo de color, pero sabes que es una ilusión. Si te acercas lo suficiente, descubres el secreto. Pequeños puntos de luz, píxeles, millones de ladrillos luminosos, construyendo una realidad que no es sólida, sino granular. Ahora mira a tu alrededor. El espacio que te envuelve parece liso, infinito, ininterrumpido. Pero, ¿y si el espacio también tiene sus píxeles? ¿Y si el tejido del universo está bordado punto por punto? Existe una medida, una distancia tan inimaginablemente pequeña que nada puede ser más pequeño. Es el átomo final del espacio, el grano de arena definitivo en la playa del cosmos. Los científicos le dieron un nombre: la longitud de Planck. No intentes visualizarla, es imposible. Solo siente la idea. Piensa en ella como el píxel fundamental de todo, la unidad mínima de la existencia, el universo entero. El suelo bajo tus pies, el aire en tus pulmones. Tú, no sois un lienzo liso, sois un mosaico de una resolución inconcebible, una pantalla cósmica, vibrando miles de millones de veces por segundo, creando la ilusión del movimiento, la ilusión del tiempo, la ilusión de la materia. Todo es un parpadeo, un destello en una pantalla de infinita profundidad, y cada píxel contiene un universo de información. Acompáñame en un viaje hacia adentro, hacia el corazón mismo de la materia. Imagina que puedes encoger tu percepción, hacerte más y más pequeño, tan pequeño que las moléculas son galaxias lejanas, y los átomos, soles brillantes en tu firmamento. Ahora, sigue descendiendo, más allá del átomo, hacia la propia tela del espacio. Al principio, todo es suave, un océano de seda negra. Te deslizas sin esfuerzo, como un pensamiento que fluye libre. El movimiento es perfecto, continuo, infinito. Pero sigue acercándote al lienzo, al tejido fundamental de lo que es, y entonces lo sientes. Una extraña vibración, una sutil resistencia, como si el agua suave se estuviera convirtiendo en arena fina. El movimiento fluido empieza a tropezar. Ya no te deslizas. Ahora avanzas a pequeños, diminutos tirones. Es casi imperceptible, pero está ahí, una textura secreta en el alma del universo. Imagina ahora una fotografía, una imagen perfecta en una pantalla brillante. Ves un rostro, un paisaje, un atardecer lleno de colores imposibles. Todo parece real, continuo, perfecto. Pero acércate, haz zoom, acerca tu mirada a la piel de la imagen. El rostro se disuelve, el paisaje se fragmenta, el atardecer se rompe. ¿Y qué encuentras? Pequeños cuadrados, diminutos bloques de color puro, un mosaico de puntos de luz, rojo, verde, azul, cada uno distinto del otro, separado. La imagen perfecta era una ilusión, una danza de pequeños ladrillos de realidad. Ahora, vuelve a ese espacio interior, a la tela del cosmos. Estás tan cerca que ya no hay fluidez. El movimiento se ha detenido. Para avanzar, debes dar un salto cuántico, de un punto al siguiente. No hay nada en medio, solo existe este punto, y luego, aquel. Como pasar de un píxel de la fotografía al que está justo al lado. No puedes estar entre dos píxeles. No puedes existir en la frontera. O estás aquí, o estás allí. Todo el universo, cada movimiento que haces, cada parpadeo, cada pensamiento, no es un río que fluye, es una secuencia de fotogramas, una sucesión de saltos de un píxel cósmico a otro. El universo no es liso, es granular, tiene una resolución, una textura fundamentalmente digital, y tú, en tu sueño profundo, estás sintiendo ese pulso, ese ritmo entrecortado de la existencia, el salto silencioso de un punto de realidad al siguiente, la respiración digital del cosmos, un latido discreto, punto, salto, punto,
Así se teje el sueño del mundo. Y si todo es un programa, necesita un código, un lenguaje. Piensa en ello. Toda gran arquitectura, todo diseño complejo, se escribe en un idioma. Tiene su propia sintaxis, su gramática invisible. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del cosmos? ¿En qué idioma está programado el tapiz de la realidad? La respuesta es un susurro, un eco que resuena en los pasillos de la ciencia, desde Pitágoras hasta Einstein. Las matemáticas, pero no las veas como una invención nuestra. No son una herramienta que creamos, son un descubrimiento, son el lenguaje nativo del universo, el idioma que la realidad habla consigo misma en el silencio que hay entre las estrellas. Cada fórmula que describe el movimiento de un planeta, cada ecuación que desvela el comportamiento de la luz, no es una invención, es una traducción. Es el alfabeto con el que se escribieron las estrellas, la gramática que obedecen las galaxias en su danza lenta y majestuosa. La sintaxis secreta del propio tiempo. Nosotros no creamos este lenguaje, solo hemos aprendido a leerlo, a descifrar con torpeza sus primeros versos. Cada número primo es una palabra sagrada. Cada constante universal, como pi, es una frase inmutable en el texto cósmico. Es la partitura invisible de una sinfonía eterna, la melodía que bailan los planetas en la más profunda oscuridad. El universo no usa palabras para contarse a sí mismo. Piensa en números, sueña en geometría, y nosotros apenas empezamos a comprender su poesía. Piensa en el código fuente de la realidad, en sus líneas más profundas y secretas. Allí hay un número grabado, un número que no tiene unidades, no es distancia, ni tiempo, ni peso. Es una esencia pura, un valor que dicta la fuerza de la luz, el poder del electromagnetismo, el aliento que une a los átomos. Los científicos lo llaman la constante de estructura fina. Pero es mucho más que un nombre. Es el ajuste más delicado de nuestra existencia. Imagina que estás frente a la pantalla de creación del universo, un menú de inicio antes del tiempo, y ves una barra de ajuste, increíblemente sensible. Esa es la constante. Si la movieras un suspiro a la izquierda, las estrellas jamás se habrían encendido. El cosmos sería solo una sopa fría y oscura, eterna. Si la deslizaras un suspiro a la derecha, los núcleos de los átomos se repelerían. La materia, tal y como la conoces, se desharía. No habría planetas. No habría química. No habría vida. Tú no podrías estar aquí, escuchando. Pero ese número está ahí, quieto, en su punto exacto, perfecto, con una precisión que desafía cualquier idea de azar, como si una mano invisible, en el alba de todo, hubiera calibrado el parámetro con un cuidado infinito. Lo ajustó, para que las estrellas pudieran nacer, para que los planetas pudieran formarse, para que tú pudieras soñar. Es el parámetro de configuración en el menú de inicio de nuestra simulación. La pregunta que flota en el silencio del cosmos no es qué es ese número, sino quién o qué lo ajustó con tanta intención. Y luego está la luz, el límite de velocidad del cosmos, una barrera dorada e infranqueable. No es una cifra, es un mandamiento, una regla fundamental de este juego. Imagina esa interfaz de nuevo, el programador cósmico observando su creación. Un cursor parpadea junto a la constante CE, la velocidad de la luz. ¿Qué pasaría si la moviera un poco? Un simple deslizamiento del dedo sobre el cristal. Si la luz fuera más lenta, las estrellas nunca alcanzarían su fusión. Se apagarían antes de nacer. El universo sería una eternidad de frío y silencio. Si fuera más rápida, la causalidad se rompería en 1000 pedazos. El efecto precedería a la causa. El tejido del tiempo se desmoronaría. Ahora piensa en la gravedad.
la afinación silenciosa del universo, ese abrazo invisible que lo mantiene todo unido. No es solo una fuerza, es la tensión precisa de las cuerdas en una orquesta infinita, la constante gravitacional, otro valor en esa pantalla divina. Si fuera un poco más fuerte, el universo entero se habría colapsado sobre sí mismo, un instante después del Big Bang, un suspiro fugaz de existencia, y después, la nada, un universo fallido. Si fuera un poco más débil, las galaxias nunca se habrían tejido. Las estrellas serían nubes de gas solitarias, los planetas, simples motas de polvo a la deriva. Tú no existirías, nada de esto existiría. Cada constante es un hilo de oro en el tapiz de la realidad, un hilo tan fino que el más mínimo tirón lo desharía todo. Siente esa fragilidad, la precisión asombrosa de nuestro cosmos. No parece azar, parece diseño, un diseño tan perfecto que da vértigo pensar en ello, un equilibrio imposible que te sostiene ahora mismo, mientras te dejas llevar, mientras duermes. Y de repente, el código se hace visible, no en una pantalla de ordenador, no en líneas de texto verde sobre fondo negro, sino en el mundo que te rodea. El universo susurra su secreto en un lenguaje llamado fractal, una idea simple que se repite hasta el infinito, una instrucción que se copia a sí misma, creando una complejidad asombrosa. Subtítulo: La huella digital de la creación. Piensa en un copo de nieve, geometría helada, un poema de 6 lados que cae del cielo. Cada uno es único, irrepetible, pero todos obedecen la misma orden matemática, la misma elegante instrucción. Subtítulo: Un patrón dentro de otro patrón. Ahora, mira la hoja de un helecho. ¿Ves cómo cada pequeña fronda es un eco perfecto de la hoja entera? Y cada parte de esa fronda es de nuevo una copia en miniatura, un patrón dentro de un patrón, una muñeca rusa biológica. Subtítulo: El algoritmo de la naturaleza. Siente el relámpago cuando desgarra la noche. Su camino no es aleatorio, es una bifurcación fractal, una raíz de luz buscando la tierra, fracturándose en el aire, siguiendo el mismo algoritmo que da forma a los árboles, a los ríos, a los vasos sanguíneos que recorren tu cuerpo. Subtítulo: De lo pequeño a lo cósmico. Y ahora, aleja la mirada. Mucho más lejos, más allá de las nubes y las estrellas. Observa la estructura a gran escala del universo. Los cúmulos de galaxias, unidos por hilos de materia oscura, forman una red cósmica, una telaraña de luz y gravedad. Y en esa estructura ves el mismo patrón, el mismo eco, la misma bifurcación del relámpago, la misma repetición del helecho. Subtítulo: La firma del programador. Esto no es una coincidencia, es la evidencia de un código subyacente, una sola línea de un algoritmo increíblemente elegante, ejecutándose una y otra vez, en diferentes escalas, con diferentes materiales. Es la firma del arquitecto, la prueba de que la belleza del universo nace de una simplicidad matemática, de una sola idea, repetida, hasta crear todo lo que ves, todo lo que eres. Ошибка, 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 ошибка. Y así, nuestro viaje por el código fuente de la realidad llega a su fin, al menos por ahora.
Hemos visto cómo las constantes universales podrían ser los ajustes de nuestro programa, cómo el espacio-tiempo podría tener sus propios píxeles, y cómo la conciencia misma podría ser el fenómeno más extraordinario generado por este sistema. Quizás somos el sueño de un superordenador, una obra de arte digital creada por una civilización ancestral o simplemente un experimento olvidado. Pero sea cual sea la verdad, no disminuye la belleza de un amanecer, la calidez de un abrazo o la magia de mirar las estrellas. Quizás saber que somos parte de un diseño tan grandioso solo añade una capa más de asombro a nuestra existencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora, deja que estas ideas se disuelven en tus sueños. Descansa y sueña con los mundos que podrías programar. Hasta la próxima lección.